Ya, chiquillos, entonces nuestra clase es la número 28 y es sobre el trabajo o las formas de trabajo colonial. Nosotros en la Se clase escucha mal, anterior profe. estuvimos viendo, ¿sí? ¿A todos les pasa, Yo la escucho bien. chiquillos? Va. Sofi, A mí se me ¿tú escucha nomás es que me escuchas entrecortado. mal o no? ¿Y a los demás? Yo la A mí el escucho delante bien. sí. Yo lo ¿Y escucho ahí me bien. escuchan mejor, chiquillos? Ahí sí. Sí, ¿Sí me escuchan mejor? Ya. Sofi, ¿me escucháis o no? A veces le escucho bien, pero a veces se escucha entrecortado. Quizás es tu internet, Sofi, porque tú también te escuchas un poco entrecortado. Quizás podrías salir y luego volver a entrar a la... Si es que sigues escuchando no tan bien la clase, ¿ya? Ya, entonces como les decía, hoy día vamos a trabajar sobre, o sea, vamos a retroalimentar la actividad sobre formas de trabajo colonial. Esta actividad tenía 3 etapas, era bastante larga porque cada texto tenía bastante cantidad de preguntas, ¿ya? Entonces, bueno, el primer texto era sobre la encomienda y espérenme, que tengo acá prendido, ya, ahí sí. ¿Ven bien, cierto? No, espérenme. Ahí está, ¿o no? Porque ¿se ve o no, chiquillos? Parece que no. No, yo veo blanco. No, se veía la discusión de los parlamentarios, ¿cierto? Nada sí. que ver, nada que ver. Ahí sí, ya. Bueno, para los que se están integrando, ¿por qué estábamos con esto de la discusión de los parlamentarios? Porque hoy día se discute si es plausible o no el retiro de pensiones. Y yo los invito a escuchar un poquito la discusión para que vean los argumentos que hay detrás en algo que es bastante actual y que probablemente vamos a estar hablando harto sobre el rol de las FP, qué son las pensiones, para que ahí ustedes se informen. Eso es como lo más importante siempre, ¿ya? Bueno, entonces, el primer texto hablaba sobre el tema de la encomienda, ¿cierto? Y básicamente lo que se le pregunta, bueno, acá se habla en detalle sobre los derechos o en el fondo la regulación que había de la encomienda y de la diferencia que hay entre la encomienda y la esclavitud, porque finalmente no era lo mismo. La esclavitud es una condición de pertenencia de y ni siquiera es un individuo, es de sí, es como de un bien que vendría siendo una persona. Ese bien es propiedad exclusiva de un individuo que puede lucrar con el trabajo que hace esa persona. Mientras que la encomienda, de alguna manera, es un trabajo, es un intercambio económico. Entonces, donde y por lo tanto, el encomendado, que es el indígena, eh, puede ser vendido, puede ser comprado, en el fondo se actúa también como un bien económico que se puede como libre y que puede como ser sujeto de intercambio, ¿ya? Eh, entonces, bueno, los beneficios que obtenía el español y la corona de este sistema era finalmente tener un trabajo permanente que no requiriera mucho costo por parte de la corona ni del encomendero y que pudiesen desarrollar toda la actividad económica que el encomendero no podía hacer. Recuerden que nuestro sistema económico predominante en este momento. Bueno, ¿qué obtenía como a cambio el indígena? La protección por parte de los españoles, su evangelización y ciertos recursos económicos para su subsistencia. Ahora, lo que había detrás de esto es finalmente, de acuerdo al texto, es una idea igual de libertad y de reconocimiento del indígena como un individuo libre. Sin embargo, esa libertad es entre comillas porque es el encomendero el que puede
determinar si se vende o no. ¿Ya? Y bueno, la diferencia entre encomienda y esclavitud era de que en el fondo la encomienda no es una propiedad exclusiva por parte del encomendero, sino que es una forma de trabajo, mientras que la esclavitud es la pertenencia. Por lo tanto, la esclavitud puede ser... la esclavitud se puede usar, al esclavo se puede usar tanto para fines económicos como para cualquier otra cosa. Esa es la diferencia, es como finalmente la esclavitud es como tratar a una persona como una mascota. Yo con la mascota puedo hacer lo que yo quiera porque es de mi propiedad, ¿ya? Y se la puedo heredar además a mis descendientes. Los indígenas encomendados no podían ser heredables. De alguna manera pasaban como a... pasaban a más propiedad de la corona. Y lo otro es que los esclavos no pagan impuestos. En cambio, los encomendados sí. Eh, y bueno, ¿por qué se mantiene la encomienda como un sistema y no se opta por la esclavitud? De acuerdo a lo que dice el texto, que es porque por las inseguridades que generaba la conquista. Ya esa era como principalmente la razón. eh, y porque según el texto, además, había una idea como de persona detrás de la encomienda. O sea, cuando tú usas la encomienda, crees que las personas son personas y no son objetos, como en el caso de la esclavitud. Eso es muy discutible y estamos frente a un solo texto, por lo tanto, es muy discutible la visión que propone el texto, pero lo relevante y por qué lo propuse como lectura, que lo más interesante de este texto es que nos menciona con detalle todas las obligaciones y toda la regulación que había en el fondo entre encomenderos y encomendados, que no es algo que logremos como encontrar comúnmente. Entonces, por eso, en ese ámbito era interesante leer este texto, ¿ya? ¿Tienen alguna duda con esta primera parte, chiquillos? Yo no. ¿No? ¿Y los demás? No, Ya, sigamos entonces. Luego teníamos dos textos que hablaban sobre el famoso repartimiento. Por repartimiento, bueno, ¿en qué consiste? Es un sistema en el cual se trabaja como por jornadas, ¿ya? Y no se trabaja un encomendero, sino que se trabaja para la corona. Entonces, y es un sistema que es por turno, en el fondo, y te dan un salario. Eso es una gran diferencia entre el repartimiento y la encomienda, porque la encomienda tú recibías a cambio protección, cultura de alguna manera, porque te educaban para que pudieses como tener o estar cercano como a la fe católica. Em, También, y tenías que pagar tributo. En cambio, el repartimiento tú en el fondo dependes de la corona. En el fondo ellos son quienes, a ellos, eres súbditos del rey, como que la relación es más directa y recibes un salario y no necesariamente pasas por toda esta máquina como de la evangelización y todo lo otro que implica la encomienda. Y profe, dígame, yo tengo una duda. O sea, no de la diga, vida, pero es que siempre he tenido esta duda. ¿Qué hacían con los bebés o los niños cuando los esclavos tenían hijos? ¿en qué sentido? No sé qué hacían con los hijos de los esclavos. ¿Qué hacían con ellos? Eh, por- Es que, mira, por ejemplo, si una esclava quedaba embarazada y tenía un hijo, bueno, obvio que seguir trabajando con el hijo, llevaban a los hijos a los lugares de trabajo y los niños a muy temprana edad también pasaban a trabajar. Niños ya de 6 7 años empezaban a trabajar. Entonces, entre que eran bebés y o había, por ejemplo, a veces una mujer que se encargaba de cuidar como a los niños de las demás que tenían que ir a trabajar. Pero eso hacían, Ah, ya. y pasaban a heredar en el fondo la misma condición que sus padres, en el fondo de esclavos. ¿Se respondió la pregunta, Sofía? Sí, profe, gracias. Sí. Ya, súper. Entonces, em, ¿qué más? Eso, bueno, pasemos como a las otras preguntas. Algo iba a decir, pero se me olvidó. ¿Tienen alguna duda, perdón, sobre el repartimiento? Chiquillos, chiquillas. No.
sobre esta parte? ¿Tienen alguna duda? ¿No? Por lo menos yo no. Ya. Pasemos a lo último entonces, que son estas preguntas y que tenían que ver más que nada como con lo que ustedes creían. Por una parte, eh, em, ¿qué importancia ustedes creen que tienen para la economía española? ¿Creen que eran importantes? ¿Creen que en verdad no? ¿Que podrían haberlo cambiado? ¿Que en realidad era el motor de la economía española? Pero ahí era una opinión más personal, ¿ya? Y que estuviese argumentado en función de todo lo que ya habíamos visto. Y la otra es, ¿cómo ustedes creen que influyeron las formas de trabajo en la formación colonial? Es decir, si em, de alguna forma impacta. Recuerden que vimos la clase anterior lo que era el mestizaje, hablamos de la sociedad de castas, de esta división y jerarquización de la sociedad en función de su aspecto biológico y color de piel. Entonces, de alguna manera, el repartimiento y la encomienda influyeron en esa, por ejemplo, en la sociedad de casta, en el mestizaje. Eso es lo que ustedes tienen que preguntarse y a eso tiene que apuntar la reflexión y las respuestas de estas dos preguntas, que como insisto, son preguntas de reflexión personal más que de tener o no una respuesta correcta. Eso, no sé si tienen alguna duda, chiquillos, No, yo no. ¿no? ¿Ninguno tiene dudas? Ya ahí dicen que no. Ya, súper. Entonces,